Hoy nos toca segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 9. Vamos a leer la porción que nos toca hoy. Dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadoras, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Oramos. Señor, una vez más pedimos tu asistencia, que tu Espíritu Santo pueda estar hablándonos a través de tu verdad, que tu Espíritu Santo pueda llevarnos a Cristo, a conocer toda la verdad, que podamos encontrar aquí el alimento espiritual que estamos necesitando. Ayúdame a dar correctamente tu mensaje. Úsame en esta mañana, Señor, para que tú seas exaltado, tú seas glorificado, tu palabra sea puesta en alto, porque sabemos que ella es perfecta, infalible, inerrante, la única que nos habla y nos enseña de ti. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como habrán visto, en estos versículos no tenemos grandes misterios por descubrir. No necesitamos grandes teólogos o estudios para poder darnos cuenta el mensaje que esconde. Podemos ver cada una de estas palabras como tan actuales hoy en día, haciendo referencia a lo que podemos ver en el mundo. Así que si tomamos estos versículos en una versión más simple, con un lenguaje más cercano al nuestro, tranquilamente podríamos entenderlo. Estos son los pasajes que nos encantan leer porque a simple vista, a simple lectura, ya podemos ver el mensaje que ella esconde. Eso sí, no debemos quitar que el Señor puede revelarnos nuevas perlas, nuevas sabidurías y conocimiento que puedan estar escondidas en ella, pero son muy simples de entenderla. Así que lo que sí deberíamos estudiar o empezar a ver son los detalles que podemos encontrar tanto al principio como al final. En el versículo 1 podemos ver que dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí debemos detenernos por un momento para poder entender qué significa o a qué hace referencia cuando dice en los postreros días. Así que podemos comenzar yendo a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
podemos encontrar nuevamente esta palabra en los postreros días. Después podemos ver en Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17 que dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esta palabra, postreros días, también podemos encontrarla en la Biblia cuando hace referencia o cuando usa la frase el último tiempo, los últimos días. Es la misma referencia. Fíjense, vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, los postreros días. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Así que nos deja claro y podemos ver a través de estos versículos que estos postreros días o estos últimos días que nos menciona los versículos son aquellos que se inició en el ministerio de Jesucristo. ¿Recuerdan? Antes nos hablaba por los profetas, ahora nos habla a través de Cristo. Así que Cristo dio el inicio de estos postreros días. A partir de que Cristo fue encarnado, murió, resucitó y fue a los cielos, se inauguraron los postreros días, donde todo lo que estaban diciendo que iba a suceder, iba a empezar a suceder. Y es más, estos postreros días podemos ver que siguieron continuando porque la iglesia fue bautizada por el poder del Espíritu Santo en Pentecostés y a lo largo y a lo ancho del nacimiento de la iglesia. Así que no solo vemos que inició en Cristo, sino que se mantuvo porque el Espíritu Santo siguió bautizando en poder, como decían nuestros versículos. Así que, postreros días, Jesús para adelante. ¿Cuáles fueron los postreros días entonces? Todo lo que se escribió después de Cristo. Así que tanto como cuando Pablo escribía esta carta a Timoteo, como ahora tiene la misma validez. Estamos en los postreros días, en los últimos días. ¿Por qué? Porque estamos esperando a que Cristo vuelva. Y solamente cuando Cristo vuelva va a ser el fin. Estos postreros días, estos últimos días llegarán a su fin con Cristo. Empezó por Cristo y va a terminar en Cristo. Y ahora vamos a ver rápidamente todas estas palabras que nos hablan estos versículos para tener una idea de a qué hace referencia cada una de ellas cuando nos habla de estas personas. Pero tenemos que entender algo: el común denominador de todo lo que nos narra la Biblia empieza por aquellos que son amadores de sí mismo. Y de allí estos hombres amadores de sí mismo nos van a dejar ver cada una de las características que vamos a estudiar. Y cuando nos habla que son amadores de sí mismo, no podemos decir que esta clase de amor es mala, porque no podemos entender como cristianos que hay amor malo y hay amor bueno. El amor es de Dios. Entonces todo amor es bueno. Pero sí podemos decir que hacia donde está direccionado este amor es el objeto equivocado. Debemos amar a Dios, pero nos dice, eran amadores de sí mismos. Y ahí está el problema, ahí está el error. Estas personas habían quitado su deseo, su amor, su anhelo por Dios para ponerse en ellos mismos como deseo, anhelo de querer exaltarse y todo esto que vamos a ver hoy. Así que este amor al yo disminuye y quita el amor por Dios. En la medida que más amemos a nosotros,
en la medida que más distanciemos nuestro amor por Dios y nos empecemos a amar a nosotros, a creer en nosotros, vamos a estar dejando de creer en Cristo, en su amor, en su perfecta voluntad. Fíjense, el amor de Lucifer, el amor de Adán y Eva, asimismo fue lo que se desencadenó una seguidilla atroz de pecado tras pecado. El amor a sí mismo, Lucifer, él mismo quería ser igual a Dios, él mismo le dijo a Adán y a Eva, van a ser igual a Dios, y este amor a sí mismo los llevó a pecar y que la humanidad entera esté sumida en pecados por el amor a sí mismo. ¿Ven? Empieza a dar nota y consecuencia de que este es el problema de raíz. Así que todo mal, toda raíz es el amor a sí mismo. Y es más, podemos decir que del amor a sí mismo resulta el amor al dinero. Y que también nos dice, es raíz de todo mal. Así que tenemos que quitarnos de la cabeza esta falsa enseñanza que se ha colado en la iglesia donde dice, tenés que tener amor propio, tenés que amarte a vos mismo, tenés que tener una buena autoestima, te tenés que valorar, tenés que tener una imagen positiva de vos mismo. Todas estas ideas que la psicología ha colado en la iglesia son herejías. El Señor nos dice, la raíz de todo mal es el amor a ustedes mismos, porque en ustedes está el pecado, en ustedes está el error, ustedes están contaminados, corrompidos. El amor a Dios es el único amor verdadero que importa. Así que no importan, no se busquen, no se agraden ustedes mismos. Ustedes no tienen más valor que Cristo les dio en la cruz. Sus deseos no son los verdaderos. Su amor, que como humano puedan dar, si no viene de Dios, no es un amor verdadero. Así que, autoestima, sentirme un campeón, un héroe, que yo lo puedo todo. Vamos, valiente. El otro día veía a un amigo que siempre lo menciono, ya debes saber que hablo de él siempre, y él veía, estás desalentado, decía, encima sin remera. Vamos, campeón, no estás solo, vos podés lograrlo. Toma fuerza, sigue adelante, estamos para apoyarte. Y saben, en todo el video nunca escuché que hablase de Cristo, ni que Cristo le podría dar las fuerzas. Y este es el error, pensar que nosotros tenemos algún valor o que hay algo bueno en nosotros a lo cual podemos acudir y lograr grandes cosas. Un grave error, una grave herejía que debemos quitar de las iglesias para centrarnos en el Señor. Fíjense, Calvino decía, porque todos nos apresuramos tan ciegamente en dirección del amor propio, todos creemos que tenemos buenas razones para exaltarnos. No hay otro remedio que arrancar de raíz esa peste tan nociva del amor propio. Así que teniendo en mente que esto comienza a llevar a los hombres a cometer todos y cada uno de los pecados, vamos a ver los que mencionan en estos versículos. Primero dice, ávaros, no solo que son amadores de sí mismos,
son amadores del dinero. Y nuevamente es raíz de todo mal. Veíamos en los versículos anteriores, 1 de Timoteo 6, 9 y 10, que dice: caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Segunda de Pedro 2:3, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No solo que la avaricia y la codicia está en las personas, está en nosotros, sino también en los líderes que lo toman como mercancía a cada uno de las personas. No tienen ningún reparo, ningún amor por aquellas ovejas que tienen que pastorear, sino ven un beneficio en ellos. Y aquellos que están con estos maestros también quieren un beneficio y por eso siguen y alientan a este maestro. Su deseo también es el dinero. Dice ser vanagloriosos. Esto significa que aquel amor de sí mismo que se externaliza también se internaliza. Los vanagloriosos por adentro se jactan de sus logros. Ellos exageran la verdad. Ellos son el héroe de las historias que cuentan. Yo tengo un auto, yo tenía 2, dicen ellos. Casi como Kiko cuando veía al Chavo que tenía una pelota, él traía una pelota más grande. Esto es mi pelota. Vanagloriosos. Soberbios. Y esto nos lleva a ponernos por encima de otros. Nos da la idea de superioridad. Cuando hemos visto y aprendido que todos somos iguales ante los ojos del Señor. Blasfemo. Cuando uno se exalta a sí mismo, automáticamente está ejerciendo la denigración de los otros. Cuando uno automáticamente se exalta, denigra a los demás. Se pone por un peldaño, entonces todo a su vista están abajo de ellos. Hijos que se rebelan contra sus padres. ¿Saben? Y este es un problema también tan grave porque aquellos que ni siquiera se sujetan a sus padres, aquellos que se rebelan con sus propios padres, no van a tener ningún reparo de rebelarse contra cualquier otra autoridad o otra persona. Si no inició la honra en casa, no podrá seguir en el mundo. Entonces, si en casa somos rebeldes, afuera seremos aún mucho más. Así que cuidado, hijos, con rebelarse contra sus padres. Hoy los ataques es hacia las familias. Hoy los ataques desde las escuelas es a la educación de los niños que vayan aún en contra de lo que los papás le dicen. Aún le dan el derecho a los niños de decir que si papá te pegó en casa, podemos hacer algo. Hay personas que dicen, no, yo no le digo que no a mis hijos. Yo no les pego a mis hijos, queriendo ser más bueno que el Señor. Cuando el Señor dice, tené la vara a mano para corregirlos. Porque eso va a hacer que no se rebelen contra los padres. Esa educación es necesaria para los niños. Dice también ingratos. No solo que hay personas que se exaltan sobre otras, sino que sienten la necesidad que se le agradezca lo que ellos
hacen y quieren, y ellos son incapaces de hacer esto mismo por otros. Ingratos, impíos. No solo nos habla de falta de religión, sino de una indecencia decorosa, grosera y también a niveles sexuales. Sin afecto natural, para explicarlo esto simplemente se me ocurrió entender personas que no tienen corazón. Estas personas ni siquiera aman a sus seres queridos. Sin afecto natural, sería normal decir a lo mejor, bueno, no amo a todo el mundo, pero amo a mi hijo, amo a mi hermano, a mis padres. Estas personas ni siquiera este amor tienen, sin afecto natural. Implacables, aquellos que lo saben todo, aquellos que se niegan a cambiar, aquellos que no perdonan y no van a dar perdón, implacables, perfectos a su vista, calumniadores, chismosos que pecan de una manera dañina y destructiva. Maliciosos son personas que no solo ignoran a los otros, están por arriba de los otros, sino tienen la intención de dañar a los otros. Intemperante. Estos son los que han desechado todas las inhibiciones, ya no tienen vergüenza y dan rienda suelta a sus deseos. Aborrecedores de lo bueno, que odian lo que deberían amar y aman lo que deberían odiar. Traidores, aquellos que se vuelven en contra de su propia familia, de sus amigos y de todas aquellas personas que aman. Infatuados, estos tienen una visión mucho más alta de ellos y se justifican por qué. Y amadores de los deleites más que de Dios. En otras palabras, Dios no tiene el lugar que debería tener en las personas de estos. No es que aman un poquito a Dios y aman un poco más a las cosas, a esos deleites, sino que está haciendo referencia a que su amor está en los deleites y no en Dios. Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No que amaban un poquito al Señor, pero mucho más a los deleites, no amaban al Señor. No puede estar la luz y las tinieblas en un mismo lugar. Estos hombres no aman a Dios. ¿Ven? Empezamos amadores de sí mismo y terminamos amadores de los deleites. El amor hacia ellos es la corrupción. ¿Y por qué? Nos da un motivo. Nos muestra la esencia de estas personas que llegan a ser amadores de sí mismos. Versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No solo que están viviendo amándose así, no solo que tienen todos estos pecados que esta lista nos dejó, sino que aparentan ser hermanos, pero en realidad son personas del mundo. ¿Y qué nos dice? A esto se evita. Hablamos de los falsos maestros, hablamos de aquellos que están enseñando mentira, y cuánto más podemos ver hoy esto de estos falsos maestros que podemos encontrar en cada esquina de Resistencia, donde cada vez una iglesia parece un kiosco que se abre por deseo de alguien, amadora de sí, deseando algún beneficio de personas. Falsos maestros. Entonces, si estos falsos maestros, que ya en todo segunda de Timoteo y en primera de Timoteo, Pablo le pedía a Timoteo, aléjate,
no los escuches, no deje que contamine la iglesia, corrígelos a aquellos que están equivocados. ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo nosotros hoy en día podemos ver estas personas para alejarnos de ellos, para evitarlos? Y anoté 3 filtros que podemos tener para poder ver y analizar la vida de esa persona. La primera dice: las Escrituras en su totalidad son la base para todo lo que cree o hace o usa ciertos pasajes de la Biblia para reforzar ideas que no son bíblicas. De nuevo, la Escritura es su base total para todo lo que cree o hace o usa pasajes de la Biblia para reforzar sus ideas y lo que cree. Aquí podemos empezar a ver aquellos falsos maestros que son muy buenos creando mensajes con apariencia de verdad, pero que están lejos de serlo. Satanás mismo cita la Biblia a Jesús en el huerto, pero esto no significa que estaba dando la verdad. Por eso Jesús pelea, discute, arrebate contra él con la verdad dirigida hacia Dios. Esto hacen hoy día estos falsos maestros. Aparentemente sacan versículos de la Biblia, pareciera que están predicando sobre la Biblia, pero la idea detrás de ellos son sus ideas, sus sueños, sus motivaciones, sus deseos carnales. La Biblia dice que debe diezmar, y empiezan a maldecir al pueblo de Dios para que tengan miedo y dejen su dinero. La Biblia dice que me deben honrar, que no me deben contradecir, que ustedes o todos aquellos que se honren en hablar mal de aquellos siervos del Señor son rebeldes. Y empiezan a distorsionar versículos bíblicos que aparentemente pareciera decir eso, pero que fuera de contexto no es lo que realmente dicen. El segundo filtro que podemos ver en estas personas es su carácter personal y si esto se refleja en su estilo de vida. Yo cuán humilde soy como el Señor que no tenía dónde recostar su cabeza. Y viene un helicóptero a buscarlo. Y no es fantasía, hay lugares donde sucede. Hay lugares donde pastores dicen: pobre de mí que tengo que ir a predicar el domingo a 3 iglesias diferentes y el jet quedó sin nafta. Y son casos ciertos. Su vida, su carácter, su estilo de vida no reflejan aquello que dicen y predican. Y tercero, un líder piadoso está reflejado en sus conversos más fieles. ¿Usted quiere ver cómo es la persona? Fíjese quién es su círculo íntimo. Y acá podríamos usar esta famosa frase: dime con quién andas y te diré quién eres. Hay pastores que no se pueden tocar, hay pastores que no se pueden acercar, pero podemos ver a sus súbditos, a sus séquitos, parecidos e igual a ellos, comportándose de una manera soberbia, arrogante, fuera de la verdad. Así que cuando vemos estos 3 filtros podemos decir: debo huir. No debo dar oídos al mensaje que puedan estar dando estas personas. Así que después de haber estudiado esto, después de haber visto la traducción, podríamos decir, de cada uno de los puntos que nos hablaba, ahora quiero que leamos todos los versículos de nuevo en otra versión más simple y para que usted ahora pueda entender con lo que ya vimos y digan:
Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente no solo tendrá amor por sí misma, sino por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y podemos seguir leyendo, pues son de los que se las ingenian para meterse en la casa de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseo. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de los tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. ¿Lo puede ver? Ahora tiene más color. Ahora realmente podemos ver y entender el mensaje que nos está dando Pablo. Así que podemos seguir estudiando y detenernos un momento en estos versículos donde dice que van a llevar a las mujeres cargadas de pecado. Y si prestó atención a los últimos versículos que leímos de esta versión un poco más ligera, los falsos maestros al fin y al cabo están enseñando lo que su padre, el diablo, ha enseñado. Van en pos de mujeres débiles, aquellas que no están firmes, aquellas que quieren y buscan la verdad, pero no la encuentran. Y esto hacen para que en manos de esta mujer toda su familia sea arrastrada al pecado. ¿Dónde lo vemos esto? Génesis. Eva dio oídos a Satanás, débil en este momento, estaba lejos de Adán, aquel que la debía proteger, aquel que la debía guiar, y Satanás la arrastró. ¿Qué hizo Eva? Arrastró a Adán y toda la humanidad con ellos. ¿Lo ven? Es el actuar de Satanás. Antes, en 1 de Timoteo, podíamos ver que decía que las mujeres se salvarán engendrando hijos y permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. Y nos dice más, como tú, Timoteo, que tuviste tu abuela y tu madre que te guiaron en la verdad. Mujeres piadosas, mujeres centradas en la verdad. Pero también hay mujeres que van a ceder ante la mentira. Cuidado, porque ellas pueden arrastrar a toda una familia. Aquellas que están destinadas por orden del Señor a enseñar la verdad a sus hijos, a guiarlos, como Loida y Eunice, la madre y abuela de Timoteo, pueden ser también el tropiezo para que ellos lleguen a la verdad. Así que estas mujeres, y ojo, también estamos hablando de hombres, se alegran muchas veces de haber encontrado algo que pareciera verdad. No, ahora yo veo que el yoga me acerca a mí misma. No los signos, no las energías. No la madre tierra. Y empiezan a buscar la verdad y no la encuentran.
van de lugar a otro confundidas por falsos maestros y nunca encuentran la verdad, porque sabemos que separados de Cristo nada podemos hacer. Toda enseñanza que nos lleve fuera de Él, vamos a estar errando. Y termina hablándonos de estos famosos, pareciera, Janes y Jambres. ¿Quiénes son? No lo sabemos. La Biblia no da lugar y no nos da luz, pero podemos entender que puede decir que se hace referencia a que Janes en el griego y en el original significaba quien seduce y Jambres significa quien se revela. Otros dicen que Janes y Jambres eran parte de los magos que hicieron frente a Moisés cuando él puso su vara y se convirtió en serpiente. Estos magos eran los que también pusieron su serpiente y lo comió. Y otros dicen más aún que Janes y Jambres fueron los que erigieron el becerro de oro cuando Moisés estaba en la colina y el Señor le estaba dando las tablas de la ley. ¿Quiénes son? No sabemos con certeza. Lo que sí entendemos es que nuevamente nos está mencionando falsos maestros, aquellos que conducen al error, amadores de sí mismos, que solo buscan agradarse ellos mismos. Falsos maestros, aquellos que van a llevarte fuera de la verdad. A estos evita, porque en algún momento serán expuestos y todos van a ver su mentira. Probablemente no sea aquí, en esta vida, pero ante el trono de Dios toda rodilla se doblará y el Señor no tendrá por justo al culpable. Allí se verán aquellos falsos maestros si no fueron descubiertos aquí en la tierra. Porque debemos entender también que el Señor deja a falsos maestros, aquellos que se amontonan por el comezón de oír, porque también hay personas que están buscando falsas enseñanzas que seguir, falsos dioses a quien servir, porque no se quieren sujetar a Dios. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y este relato es tan claro, tan actual para nosotros y que aún debemos entender que todo esto irá empeorando. Por eso, padres, tenemos un gran labor. Por eso, hijos, escuchen a sus padres. Siempre y cuando aquellos los guíen a la verdad, no sean desobedientes de ellos. Ellos los aman y ellos esperan y buscan lo mejor para nosotros. En conclusión, ¿cuál es el mensaje que Pablo nos termina dando? Pablo nos dice, tengamos cuidado. Toda la carta de Timoteo nos habla de estos falsos maestros, aquellos que nos llevan a apostatar de nuestra fe. Cuidado si ven algún comportamiento de estos que nos ha dado una extensa lista, pero no definitiva. Podemos escribir un libro más grande que en la Biblia, anotando todos los pecados y nos faltarían hojas. Entonces, Pablo hace como un resumen de pecado a todo lugar y todo lo que ellos veían en esa iglesia que estaban siendo apartados de la verdad. Entonces, cuidado, estudien la verdad, enseñen la verdad para estar firmes cuando algunos de estos quieran venir a confundirnos, a darnos falsas enseñanzas. Cuidado con escuchar lo que ellos enseñan.
Y hasta aquí podemos decir, bueno, somos una iglesia bíblica, no escuchamos falsos mensajes, no escuchamos falsos maestros. Cuidado con tu corazón. Allí está la fábrica de pecado. Vuelve y acuérdate de Cristo, de su evangelio, porque debes guardar tu corazón sobre todas las cosas. ¿No estás escuchando falsos maestros? Cuidado con estar escuchando tu propio y corrupto corazón, haciéndote creer que estás siguiendo la verdad. Para ello, nuevamente debemos volver a las Escrituras y guardarlas, atesorarlas fielmente como son transmitidas para no extraviarnos, para no confundirnos en el camino, para no dar otro mensaje como si hubiera otro evangelio. Debemos, una vez más, buscar a Cristo de todo corazón. Debemos amar a Cristo de todo corazón y no a nosotros. Cuando buscamos nuestros deseos, nuestros anhelos, estamos empezando a dejar de lado y estamos incurriendo en alguno de los pecados de esta lista, yendo al amor propio. Así que el foco de nuestro amor debe ser Cristo, solamente Cristo, aquel que nos amó sin que nosotros lo merezcamos, aquel que siendo justo, santo, se despojó de todo para darnos salvación. Primera Juan 4, 7 al 13 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y aquí podríamos decir, el que se ama a sí mismo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Lo ven? No existe el amor propio. El amor a Dios nos va a llevar al amor por nuestro prójimo. Si amamos a Dios, vamos a amar al hermano. Es todo lo que nos dice la Biblia. No debemos mentirnos. No debemos creernos, como siempre decimos, la última Coca-Cola del desierto. Es Cristo. Y si estamos en Cristo, es el hermano. Despojémonos de todo aquello que nos lleva a mirarnos a nosotros, a mirar solamente hacia nuestro ombligo y ver solo nuestros problemas, solo nuestra capacidad, lo bueno que somos, todo lo que hemos conseguido. Y cuando empecemos a ver al otro, vamos a entender aún más y vamos a perfeccionarnos en el amor de Cristo. Amén. Vamos a orar.